Elsa? ¿Cómo Verde y va? blanca. Verde y blanca, justito. Verde y blanca, se me ve descansada también por el Sí, día. Sí, sí, sí. sí, sí. Vos sabés que queremos saludarte porque hoy es el día también que se recuerda la sanción de la ley del voto femenino. ¿Te ves, Sí. te ves no votando? Claro, porque es una cotidianeidad, ¿viste? Es tremendo, sí, si lo pensás, bueno, claramente es parte de un contexto histórico, de un momento y todo. Pero, ¿sabés qué? A mí me pasó el año pasado, fui con mi mamá a visitar el museo de Evita, Sí, es en un antiguo hogar donde Sí, se recibían a los migrantes de las provincias, sí, a un hogar de madres con chicos, se articulaban una serie de, de políticas de salida laboral, de atención de la salud, de escuela para los pibes, qué sé yo, y pasaban, era transitorio, pasaban unos pocos días y se les conseguía una vivienda, ¿no? mirá. Algo que uno lo piensa y es increíble. Bueno, sí, y ahí me di perdón, cuenta, Romina, que te interrumpa, pero también como con la mirada de Eva era como sacarlos de esos lugares tipo depósitos donde los tenían y llevarlos, viste que está como en un barrio muy paquete, digamos, sí, como nada, ¿Es poder el de la darles calle La a Finur? más o sí, menos. el de la FINUR. Claro, El de la Sí, FINUR. sí. Como nada, poder darles también a esos pibes y esas pibas eso, el confort, un poquito de lujo, ¿no? Que pudieran tener un poco de eso también. Sí, con todo lo que se cuenta del peronismo, ¿no? Desde el piso de parqué, todo. Increíble el lugar. Sí, sí, Pero iba al lo que punto de que te despertaba el muestran, odio del gorilaje también. sí, te muestran ahí la primer libreta cívica, que es la de Vita, la número 1, Sí. y ahí tomas conciencia de que además del voto, los derechos políticos de la mujer, las mujeres ni siquiera tenían su documento de identidad, digamos, libreta cívica en ese momento. ¿Cómo? Claro. Para, ¿No? O ¿cómo? sea, contaban su documentación, entiendo que habrá sido el acta de nacimiento, Eso, pero por después partida de como vos nacimiento. estabas tutelada o por tu Sí. papá o por tu marido, Sí. Ujú. no tenías un Exacto. documento propio, una identidad propia, una libreta propia. Pará, ¿sabés cómo es la de...? Claro, tenés razón, No, entonces O sea, la decía, libreta cívica número 1 es la de Vita. claro, exacto. tenés razón. Y decía F, femenino, decía, Sí. ¿no? Sí, sí, bueno. No, Claro, sí, Sí, sí. tremendo, claro. tremendo, Claro, era tremendo. la de enrolamiento hasta ese momento. Qué loco, Eso, por hasta ese Dios. momento era el enrolamiento. Bueno, la de enrolamiento, sí, claro, está ahí el documentito divino, viste que se hacían Buenísimo. como estas libretitas antes. Exacto. Y como las palabras tienen mucho que decir, fíjate que cívica y enrolamiento son dos palabras muy distintas, ¿no? A ver, Para uno y para otro. Y digo, el enrolamiento ¿qué es? Simplemente una nominación. Vos estás en un rol En una lista. determinado, en un país sos un número, Está como ¿no? anotado. Y Sos un en el número. otro sos un En el otro ciudadano sos con un derechos. ciudadano con derechos. Es muy bueno. ajá, Cívicamente claro. estás reconocido. Por eso, Reconocida en digo, este los caso. derechos políticos de la mujer, Claro. además del voto femenino, hay una Exacto. cantidad de derechos articulados en torno a la ciudadanía que son muchísimos más, que si vos lo... Claro, no se pensaba a la mujer ni como sujeto de derechos. Tal digamos. cual, tal cual. Bueno, hoy te convocábamos porque en realidad hoy también estamos celebrando el Día del Trabajador y de la Trabajadora Municipal. Ujú. Después de 15 años de macrismo, eso es, me parece, el componente que hoy estamos teniendo en cuenta, donde romper esa mirada que hay sobre el trabajador y la trabajadora de la ciudad, con la importancia que tiene, donde te das vuelta y una actividad que involucre al trabajador y trabajadora de la ciudad, desde la inspectora de tránsito, desde las compañeras, los compañeros de la salud, la educación. ¿Cómo se vive este tiempo, Romy, vos que venís de un área tan particular como niñez y Ujú. adolescencia, ¿no? Sí, bueno, primero, viste que siempre estamos en la disyuntiva, porque por un lado es el Día del Trabajador Municipal, a su vez en la ciudad dejamos de ser municipales desde que la ciudad se hace autónoma, Claro. Exacto. en los 90, digamos, con el cambio constitucional, en el 94. Entonces,
ahí la realidad es que el trabajador de la ciudad, para pensarlo un poco políticamente, también en cuanto a nosotros cuando pensamos la baja salarial, la grilla, etcétera, es más equiparable a un provincial que a un municipal. Correcto. Ajá. Los municipales en general en el resto del país están muy por debajo de lo que está un estatal de la ciudad en términos salariales. Muchas veces se usa el ejemplo que de hecho este gobierno en un momento salió con estas denuncias que salían de los Potenciar, que eran cualquier cosa, tipo, porque viajó al exterior, el de Potenciar. Sí. Bueno, en un momento sale lo de los empleados públicos, que después obviamente no se profundizó, como no se profundiza nada de estas noticias bomba. Y sí, o sea, un trabajador municipal en muchas provincias está por debajo de lo que es un potenciar trabajo. No. Exactamente. Sí. Claro. Y en la ciudad están por debajo de la línea de pobreza. Imagínate Claro. en el En resto la de los ciudad, municipios. Claro, por eso yo decía, es más equiparable a un trabajador provincial por el estatus que tiene la ciudad de ciudad autónoma. Y sí, estamos mayoritariamente, lo hablábamos el jueves en función de la medida de fuerza que realizamos, que salió muy bien, la verdad. Los estatales de la ciudad, de la planta permanente, vos tenés un promedio salarial de 500, 600 mil pesos. Lo más alto, llegando a lo más alto de la escala, siendo profesional, recorriendo 30 grados, digamos, de la escalita salarial, ustedes me entenderán, son 1.300.000 pesos, digamos, o sea que imagínate de ahí para abajo. Claro. Así que ahí siempre nosotros lo que ponemos en relevancia es que es una ciudad muy rica, con un presupuesto a la altura de las grandes ciudades del mundo, y nunca tiene las políticas ni para la gente ni para los estatales, tanto de la equiparación salarial y un salario acorde a vivir a esta ciudad, y por otro lado, en distintos momentos vos lo que vas viendo es que no tiene políticas propias para Exacto. la dimensión que tiene la ciudad. Por ejemplo, Exacto. me acuerdo en la pandemia que se pedía, qué sé yo, que distintas políticas fiscales para los negocios, y la ciudad no se hacía cargo de, por ejemplo, no cobrarle ingresos brutos o los impuestos que le cobran los negocios cerrados de la ciudad. Claro. Totalmente. Como si digamos, para las grandes responsabilidades se hacen los tontos y siguen recaudando. En los estatales de la ciudad somos muchísimos. Yo recién estaba mirando los números, si quieren se los cuento. Por favor. Sí, sí. Bueno, ahí estaba mirando y sacando todo lo que es policía, que son muchísimos, son Sí. 30.300 policías de la Wow. ciudad. Jódeme. Montón. Sacando lo que es docentes, porque eso es difícil contarlo, porque en el presupuesto te sale por cargo docente y no por persona, entonces eso no lo contamos. Somos 66.300 estatales, y si a eso le sumamos los 17.000 contratados que no son reconocidos como empleados públicos por su propio empleador, pero sí por nuestro sindicato, que somos el único sindicato que afilia a monotributistas, somos alrededor de 83.000 estatales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hablábamos el otro día? Importar- Que encima los hacen pagar ingresos brutos, ¿no? Sí, el fraude laboral de los monotributistas es grandísimo. En los últimos años hemos profundizado. Un gran problema es el salario. Quedó muy desequiparado de la planta, quedó muy abajo. Los últimos 2 años están perdiendo de a 30% por año. Y encima, con los bajos salarios que tienen, les hacen pagar los ingresos brutos a su propio empleador, y muchos están quedando sin cobrar el sueldo porque se los embargan porque no pueden pagar los impuestos. Nosotros tenemos un proyecto presentado en la legislatura junto a varios legisladores para que se los exima del Mirá. pago de ingresos brutos. Claro. Qué bueno, qué bueno. Yo sacaba así rápidamente, me puse a sacar cuenta, según la cantidad de habitantes que tiene la ciudad A ver. y los 66.000 sin contar todo el resto, es muy bajo. Es muy bajo. ¿Somos pocos, decís? Claro, son pocos en relación a la incidencia que debe tener la cantidad de habitantes por un servidor o servidora pública, ¿no? No sé cómo es la cuenta. Da menos de 60. Mirá.
¿me Sí, entiendes? aparte considerando, sumarle a eso, que vos tenés, que es algo que se notó mucho en la pandemia, en los estados provinciales o de las ciudades, vos tenés la mayoría de los servicios públicos que son muy directos de atención al ciudadano, ¿viste? Claro, Entonces, vos en la ciudad tenés 33 hospitales, claro, que está bueno en este día llamar la atención y contarles que a partir del traspaso de los hospitales nacionales a la ciudad de Buenos Aires, cuando fue la descentralización del Estado también en los 90, es que empieza a existir ATE en la ciudad. Antes no estaba ATE en la ciudad, claro. estaba en el Estado Nacional. O Claro. sea, ATE en la ciudad nace también alrededor del 94 con la transferencia de los hospitales, que ahí Mira, tenemos a los compañeros Rodolfo Arrechea, Gaby del Borda, bueno, un montón de compañeros que vienen de la anterior transferencia del Estado Nacional a la ciudad, y ahí nace ATE de la ciudad de Buenos Aires con nuestros hospitales, que siempre fue una pata muy fuerte. Claro. Y decía, tenés la atención hospitalaria, los CESACs, tenés toda la parte, bueno, de mi organismo, que es la atención a pibes y pibas, tenés todo lo que es desarrollo social, con la atención a un montón de situaciones de población en vulnerabilidad social, tenés tercera edad, todos recursos de atención directa a la ciudadanía. Ujú. Entonces, a eso sumado el cálculo que hace el negro, se nota, digamos, por lo menos en la mayoría de nuestros organismos, notamos que es insuficiente los recursos con los que cuenta la ciudad para la población que atiende. Y después, lo otro que es muy grosso en la ciudad de Buenos Aires es la diferencia norte-sur. Vos Claro. Totalmente. Pero los eso, índices que tenés de escuelas, de hospitales, claro. de, por ejemplo, a veces se usa el índice de mortalidad infantil. Sí. O sea, en el sur te da como en Formosa, una ciudad del noroeste argentino. Y en el norte te da como las ciudades más ricas del mundo. Claro. Claro. Y tiene que ver, es muy notorio, además de que la mayoría de los barrios populares están en zona sur, por lo tanto lo que se necesitaría es mayor atención del Estado en zona sur. Bueno, ya tenés una desigualdad enorme, porque el Estado ya está proyectado de esa manera, donde hay muchos más recursos en el norte que en el sur. Totalmente. Tal cual. Igual, eso, digamos, no podemos achacárselo a Jorge Macri, sino que es algo histórico, ¿no? Esa diferenciación que hacen con los barrios más del sur, La Boca, Barracas, ¿no? Que por ahí los barrios más pudientes que son los que los votan, básicamente. En ese sentido también, digamos, más allá del presupuesto altísimo que tienen, estos últimos días, digamos, estuvieron desalojando con una nueva metodología ahí a gente que estaba en un edificio que en realidad estaba abandonado, digamos, ya no con una orden de un juez, sino con una cuestión administrativa que firmó justamente Jorge Macri, digamos, de un cinismo, porque digamos recursos claramente no le faltan, en parte de la gentrificación, no esta que están haciendo de negocios inmobiliarios. Más allá de eso, digo, no sé qué opinión te merece esto de que en Niñez ahora nombraron a un ex CEO de una empresa de apuestas online, o sea, Petovelo, la verdad, de día a día se supera con la gente que contrata y nombra. Sí. Sí, por un lado, con lo que decías antes, la ciudad hace muchos años que viene creciendo al ritmo, digamos, o a la demanda del mercado inmobiliario. Sí. Los desalojos son recurrentes. El viernes creo que hubo una movilización en el barrio de La Boca relacionado con los incendios, que hasta se denuncia que vienen siendo intencionales. Sí, es cada vez más violenta la metodología. Claro, porque en definitiva siempre el planteo es ponerse al servicio de las empresas que trabajan en el desarrollo inmobiliario, y cuando se habla, digamos, de, qué sé yo, a veces plantean cosas lindas en la ciudad como jerarquizar, revalorizar la zona sur y demás, siempre va de la mano de un sentido de expulsión de la población
y de crecimiento en otro sentido, digamos. Sí. Está lleno, por ejemplo, yo de hecho nací en el barrio de La Boca, La Boca, Barracas, está lleno de incluso de edificios muy lujosos que están vacíos. Bueno, Mira, el mismo Puerto Madero, ¿no? Claro. Sí, claro. Un ejemplo de eso. Y vos decís, bueno, ¿para quién está pensada Sí, esta ciudad? claro. Los alquileres son altísimos, los desalojos son muchísimos. Bueno, hasta en los barrios populares es difícil alquilar cuando te cuenta la gente lo que sale a alquilar en un barrio popular. Entonces, viene habiendo como una expulsión hacia la provincia de Buenos Aires de la población, digamos, originaria de acá de la ciudad. Y lo del secretario de niñez es increíble. Es el secretario de Una niñez más. a nivel nacional, Sí. que es un tipo que viene de las finanzas y era CEO de una de las empresas de apuesta. claro. Por un lado tenés todo el quilombo de la ludopatía en pibes, Claro. muy grave, que es muy grave, se viene denunciando ya varios profesionales de la salud mental que vienen con planteos de que hace 2 años no tenían este nivel de demanda de pibes con adicción al juego, con intentos de suicidio, Totalmente, con sí. y demás. Y el gobierno pone, yo realmente no sé a qué responde. O sea, quisiera que expliquen a qué Claro. responde esta decisión, porque es una persona que no tiene ninguna trayectoria en la materia. Me parece demasiado burdo que esté vinculado Claro. directamente, Sí, porque es en el medio obsceno. de esto se acuerdan que el gobierno legalizó que los pibes a partir de los 13 años puedan tener cuentas Sí, bancarias y sí, demás. exacto. Como que hay muchas cosas en esa línea de que los pibes se metan en el mercado financiero sin ningún tipo de cuidado de los pibes, que básicamente es como trabajo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, O sea, sí. acá tenemos una regulación del trabajo infantil Sí. que habilita el trabajo a partir de los 14 años con autorización de un Sí, sí, tutor, infantil y y con un montón de adolescente. regulaciones y con un montón de un horario limitado, la autorización de tu tutor, etcétera, Sí, etcétera. determinadas tareas, sí. Determinadas tareas, no se puede el trabajo nocturno. Bueno, está vulnerando directamente Todo. estas decisiones, están vulnerando incluso las propias leyes que regulan el trabajo en pibes mayores de 14. Sinceramente me gustaría que den alguna explicación de en base a qué decisión pusieron a este hombre de funcionario, porque venimos de una CENAF en la que, ¿se acuerdan? Lo último fue que el tipo Torres, que era el Sí. anterior, Sí, contrataron a los rugbyers, a los Sí. ñoquis rugbyers, ¿se acuerdan? Sí, O sea, sí. como Sí, que lo sí. están, pareciera que lo están usando como una caja para robarse la plata, sinceramente. Digo, No, en relación a esto, Romina, y a digo, a mí me gustaría hacer un paralelismo con la ciudad, volviendo a la ciudad, en estos 15 años que ustedes, los municipales de Cava, vienen sufriendo este tipo de gobiernos, digo, pero me parece que en Nación ya nos estamos pasando de la raya. Pero pregunto, ¿hubo algún funcionario de este tipo nombrado en áreas sensibles que vos te acuerdes en Cava? Mira, hasta ahora, en términos generales, había como una cuestión, yo te puedo hablar más de políticas sociales, Claro. una cuestión de ciertas trayectorias, o también pasaba que sus mismos cuadros iban formando. Claro. Entonces, por ahí nosotros tuvimos presidentes que cuando ingresaron al organismo no eran los máximos funcionarios, pero en su recorrido se fueron formando y después pasaban a ser funcionarios del organismo, digamos. Ujú. Como que me parece que una de las grandes diferencias es que los tipos del PRO tuvieron una política de formación de cuadros. De hecho, Claro. si Claro. se acuerdan, ya tenían antes Sí. de que sean gobierno, tenían un Sinsan, el Sí, grupo sí. Sofía, de donde sale Vidal y muchas otras personas, Ujú. claramente ideológicamente muy lejanos a nosotros. Pero Sí. me parece que hay una diferencia de que ellos se plantearon la formación de cuadros y funcionarios como una política. Sí, para el Estado, ¿no? Para acceder al Estado, sí. Sí. Para acceder al Estado y después en función de otros intereses. Sí, obvio. Totalmente. Te piensan la política
social como una política para pobres. Sí, sí. Y lo importante y las prioridades están en otro lado, que Tal es cual. el mercado inmobiliario, sobre todo la venta de terrenos en la ciudad es escandalosa. En algún momento hay que hacer la cuenta, pero es escándalo, digamos, todo lo que se vendió de terrenos estatales, incluso en el momento del macrismo, de Macri presidente, se le transferían inmuebles a la ciudad y se vendían después. Claro, sí, sin ningún tipo de problema. Sí, y ahora, bueno, justo veníamos conversando para ver con quién podíamos charlar de esto acá en el programa, porque se viene ahora una subasta fenomenal, no solo en la ciudad, a nivel país, de terrenos, incluso demoliciones de edificios históricos, una barbaridad. No, pero me quedé pensando en esto de los funcionarios del macrismo, digo, no por defenderlos, pero al menos la mayoría pasaba un psicotécnico, que no es algo que podemos decir de muchos de los que están ahora, ¿no? Sí, tal cual. Son el tren fantasma. Che, Romy, yo primero agradezco la explicación de la situación de En cómo su día se feriado, entiende, claro, y cómo se entiende el trabajadora de la ciudad. Pues está perfecto, porque a partir de la reforma, tiene rango de provincia la ciudad autónoma. Pero el otro día abrimos una puerta que quedó pendiente de una visita, porque ¿qué crees que es la urgencia en el debate de ese trabajadora? Vamos a denominarlo provincial, en esta etapa que está solapada porque estamos corriendo siempre detrás de la crisis, detrás de la cuestión de reclamar paritaria, pero en el trasfondo, la cuestión de la paritaria sobre las condiciones de trabajo, la carrera y los reconocimientos, siempre como que queda pendiente, ¿puede ser? Tal cual. La jerarquización del empleo público en la ciudad, y yo imagino que también en la nación va a ser deberíamos instalarlo como uno de los temas principales. Coincido. Por ahí no es ahora porque estamos discutiendo despidos, etcétera, pero digo, la jerarquización del empleado público creo que es una de las cuestiones fundamentales, porque esto que se ve muy bien en el Garrahan, que están planteando los médicos, que con los salarios que tienen están yéndose muchísimos al sector privado y demás, es algo que está bien, como sabemos, los médicos tienen una jerarquía total, entonces es mucho más sensible la sociedad y la población a eso, pero es algo que está pasando en todos lados. Son organismos, en general, los organismos muy profesionalizados, con mucha expertise y todo, vienen teniendo no por elección, o sea, elegirían ser estatales, pero por ahí les garpa más ir a laburar a una ONG, digamos, por el nivel salarial que se tiene. Así que yo creo que eso es una gran deuda. Si se fijan, se está planteando un debate, incluso la misma que Cristina en una de sus últimas cartas y en alguna que otra publicación, si la miran, está planteando el debate por la discusión de una nueva estatalidad, de repensar al Estado que se viene, con lo cual estoy de acuerdo, porque aparte, digamos, nosotros también tenemos que tener un planteo de futuro distinto, un planteo de futuro distinto, novedoso, realmente pensado desde una, si se quiere, desde una mirada crítica de lo anterior. Y la mayoría de los planteos sobre una nueva estatalidad tienen raíz en el repensar y la jerarquización del empleo público, que son el recurso fundamental del Estado, son los empleados públicos. Totalmente. Sí, creo que dijo algo así como nadie quiere un Estado bobo, ¿no? O nadie está a favor de... Incluso lo plantea puntualmente. Habla de entre los puntos, qué sé yo, reforma laboral, el mundo del trabajo nuevo, qué sé yo, habla de pensar una nueva estatalidad. Estaría bueno empezar a meternos y a discutir ese tema como trabajadores del Estado. Es fundamental. Hay que hacerlo. Es fundamental, pero necesitamos que vengas acá, porque pones en clave política una necesidad. Es tan grave el destrozo que generan sobre el Estado, sobre la estatalidad y las condiciones de trabajo, que después no lo recuperamos. Nosotros no nos recuperamos del gobierno de Menem.
Tal cual. Entonces Tal cual, esto- ellos vienen empezando reformas Exacto, que están en función de los nuevos contextos, exacto. digo, los nuevos trabajos, Uber, Ujú, Rappi, lo que sí, quieras, sí. y nosotros no venimos teniendo propuestas en ese sentido. Claro. Me gusta. Exacto. Lo hablábamos Comprometido. con Está el bueno, Tano ¿eh? el otro día, Sí. eso también, ¿no? Como incluso un poco en relación a las jubilaciones, ¿no? Como, bueno, lo que ellos proponen es una porquería, pero si vos no lo resolvés, no proyectás nada, no propones, y bueno, en relación a la reforma laboral también, Tal cual. claramente es una deuda, ¿no? Exacto. Pero bueno, si no lo hacemos nosotros. Hay que hablar de esas cosas. Robbie Sí. tiene el argumento, ya sea de la política pública como de la militancia, así que resolvámoslo un día que donde vos te cabe bien en la semana nos pegás un Dale, mensaje esta semana ahí te escribo y me pego una y, vuelta. y Dale. armamos una mesa con quienes digan porque es el debate por el cual vamos a volver a enamorar. Sí, estoy completamente, o al menos intentarlo. Es cierto eso, sí. Gracias, No, Romy. perdón. Un, Gracias a un ustedes. cariño Un enorme. abrazo. Feliz día. Buen descanso. Gracias. Chao, chao. Pobre, le comimos un montón Sí, de tiempo de me su día de intrigaba descanso. mucho el ruidito que había de fondo como de impresora Lo o no tenía el sé, de Tano- imprenta.